Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como ya mencionaron, soy Guillermina Dana, soy evaluadora del programa Capital Semilla y la idea de este consultorio es poder brindarles información general acerca del programa y los aspectos más relevantes sobre la carga de formularios. La idea es que a medida que yo vaya dándoles y explicándoles el programa, se vaya pasando un PowerPoint como para que ustedes puedan ir siguiendo el hilo del consultorio. Y dicho PowerPoint pueden después pedirlo y los chicos del campus se los pueden enviar. Bueno, como todos saben, Capital Semilla es un programa que otorga incentivos a las inversiones productivas llevadas adelante por jóvenes emprendedores que tengan entre 18 y 35 años, que tengan una idea de proyectos o un plan de negocios. Como ustedes saben, o no muchos saben, es el programa Capital Semilla, es un concurso de proyectos donde solamente van a ser adjudicados con el préstamo de honor. Algunos de ustedes no pueden ser financiados todos, es decir, que la sola presentación del proyecto no implica que van a recibir el préstamo de honor. El programa otorgará a los ganadores financiamiento y asistencia técnica. El financiamiento consiste en un préstamo de honor, cuyo préstamo es a tasa cero, es decir, que no devenga ningún tipo de interés, y tampoco es necesaria la presentación de ningún tipo de garantía alguna para poder recibir el préstamo. En cuanto a la asistencia técnica que recibirán los ganadores, consiste en capacitación. La capacitación consiste en dos módulos. Un módulo básico que va a ser dictado al mes de la recepción del préstamo, donde la temática va a ser respecto de las inversiones que ustedes van a realizar y la rendición de cuentas. Es como para poder guiarlos un poco en qué forma tienen que invertir, por qué ustedes en el plan de inversión tuvieron que colocar en qué mes van a realizar las inversiones, por qué les pedíamos que sean concretos con el detalle de aquellos elementos, herramientas, capital fijo, capital de trabajo, activos intangibles de los cuales iban a invertir, porque después, a la hora de la rendición de cuentas, ustedes tienen que justificar que han realizado correctamente dichas inversiones. El segundo módulo es el dictado en base a las necesidades que vayan surgiendo y que la unidad técnica vaya viendo que ustedes tienen alguna dificultad o alguna temática que es relevante, presentarán una propuesta acerca de la temática y nosotros aprobaremos desde el Ministerio. El seguimiento y monitoreo consiste en 2 visitas al menos por parte del tutor de cada uno de los emprendimientos, y cada adjudicado del préstamo va a tener un tutor quien va a realizar un seguimiento de su proyecto para ver la evolución, para ver qué necesidades van surgiendo, y en este seguimiento tienen que recibir ustedes al menos 2 visitas por parte de dicho tutor. Como ustedes saben, la convocatoria, estamos muy cerquita del cierre de la primera convocatoria. La convocatoria abrió el 10 de julio y está cerrando el 8 de agosto. ¿Sí? Es decir, que ustedes van a tener tiempo para la presentación de los formularios hasta el 8 de agosto. La presentación del formulario se realiza vía online, ingresando a la página www.industria.gov.ar/jóvenes. Tienen que ingresar a la página de Capital Semilla e ir sobre el margen derecho. Ustedes van a encontrar un link donde pueden ingresar que dice acceder al sistema jóvenes. ¿Sí? Allí, para poder registrarse, van a tener que crearse un usuario y una contraseña. Acá le pedimos especial atención. Ustedes en la página misma de nuestro programa cuentan con un manual del usuario. Les recomendamos que lo lean previamente a la creación del usuario, ya que está detalladamente todos los pasos que ustedes tienen que seguir para poder crearse dicho usuario. ¿Sí? Les pongo bastante énfasis en este punto porque hemos recibido muchos llamados y muchos mails de emprendedores que han tenido algún tipo de inconveniente con la carga del formulario
y muchas veces se ha debido porque por el navegador que están utilizando, el navegador que ustedes tienen que utilizar es el Mozilla, el Explorer y el Google Chrome no está funcionando bien con el sistema de carga de formularios, y lo que le pedimos es que chequeen el correo no deseado, porque muchas veces les ha llegado los mails de activación de cuenta y el mail de la contraseña como spam, ¿sí? Bueno, esto es básicamente para cómo tienen que hacer ustedes para poder registrarse. Como les dije anteriormente, los destinatarios del préstamo tienen que ser jóvenes que tengan entre 18 y 35 años, tienen que ser ciudadanos argentinos, nativos o naturalizados, que al momento de la presentación tengan entre 18 y 35 años y domicilio legal en la República Argentina. Después, con respecto a las empresas jóvenes, tienen que ser personas físicas o jurídicas, constituidas y registradas ante la AFIP con domicilio legal en la República Argentina y con una antigüedad que no supere los 24 meses. Con esto nos referimos a que la primer facturación que ustedes hayan emitido, la primer venta que hayan emitido con su emprendimiento, no tiene que tener una antigüedad que supere los 24 meses. Y un último requisito en cuanto a las empresas jóvenes es que el 51% de la empresa tiene que estar en manos de jóvenes emprendedores. Otro requisito que es fundamental y es excluyente para la presentación del formulario del programa es que la actividad que ustedes desarrollen tiene que cuadrarse dentro de las actividades elegibles dentro del programa. Nosotros tenemos 3 grandes rubros que financiamos. Uno de ellos es industria manufacturera, otro servicios industriales y otro TICS, que es tecnología de la información y de la comunicación. Es fundamental tener en cuenta este aspecto porque todo emprendimiento que no encuadre dentro de dichas actividades no puede presentarse al programa Capital Semilla. Una ayuda que ustedes tienen es en la página, también pueden encontrar a su disposición y pueden bajarse un recorte del CLANAE, que el CLANAE es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, donde ustedes previo a la presentación del proyecto pueden chequear si su emprendimiento se encuentra en dicho listado. Otro requisito es que al momento de la presentación no se tienen que las empresas o emprendedores no se encuentren en mora con sus obligaciones tributarias o de seguridad social y en el caso de las empresas no se deben encontrar en proceso concursal o de quiebra. Después, bueno, una vez que ustedes ya hayan cumplido con los requisitos, van a poder presentarse al programa previo encuadre de su proyecto en alguna de las categorías. Como muchos de ustedes sabrán, el programa cuenta con 3 categorías, categoría A, categoría B y categoría C. La categoría A es solamente para la presentación para la elaboración de prototipos, ¿sí? Y financia hasta 30.000 pesos. Categoría B es para la puesta en marcha de un emprendimiento y financia hasta 40.000 pesos, y categoría C es para la consolidación de una empresa que ya está en marcha y financia hasta 70.000 pesos. Ya que estamos hablando de las categorías, en cuanto a la categoría A, es importante que presten atención porque es únicamente para aquellos proyectos que quieran elaborar un prototipo, ¿sí? Nos hemos encontrado con muchos proyectos que encuadran el proyecto en lo que es categoría A, pensando que como todavía no han iniciado sus actividades, es dicha categoría la que tienen que elegir, siendo que para la puesta en marcha de un emprendimiento, ¿sí? Cuentan con la categoría B, ¿sí? Ahí también ustedes van a poderse encontrar dentro de lo que es el formulario, se encuentran con la definición de prototipo, ¿sí? Un prototipo es una representación, ¿sí? De lo que es el producto final que ustedes van a elaborar. Es cuando ustedes tienen una idea de la elaboración de algún producto, cuyo producto no saben realmente o no tienen conocimiento de la funcionalidad o del impacto que va a tener o del resultado que va a tener dicho prototipo. ¿Sí? Los materiales que ustedes pueden utilizar para el mismo pueden ser los mismos que se utiliza para el producto final o pueden ser insumos o materiales que sean similares. Además, el prototipo tiene que pasar por un periodo de prueba donde ustedes van realizando las diferentes pruebas técnicas o las que necesiten o para ustedes consideren necesarias para realmente comprobar si el prototipo funciona o no para
proyectar la puesta en marcha de un emprendimiento. Aquel proyecto que se presente a categoría A y no sea el formulario que realmente les corresponde, en ese caso se observará el proyecto diciéndoles en la observación que deben completar el formulario que les corresponde, que sería el categoría B, y informándoles que en el transcurso de un periodo de tiempo que nosotros consideremos, el proyecto categoría A va a ser rechazado, ¿sí? Por eso les pedimos que presten especial atención respecto al formulario categoría A. En este caso, los aportes que ustedes reciban tienen que ser invertidos en aquellos gastos que sean necesarios únicamente para el desarrollo del prototipo. En el caso de categoría B y C, ustedes pueden invertir en activos fijos, que incluyen maquinarias, equipos y mobiliarios, activos intangibles, que tienen en cuenta licencias, marcas y patentes, y capital de trabajo, que cuenta con stock de materia prima, productos, insumos, mano de obra. ¿Sí? Nosotros lo que no financian o no se puede financiar con el préstamo es la adquisición de vehículos que no sean considerados un bien de capital, es decir, que no estén vinculados directamente con la actividad principal del emprendimiento. No se pueden financiar las obligaciones financieras, es decir, cuotas, capital e intereses. No se financia el pago de los servicios públicos, tasas, impuestos o contribuciones que no estén afectados directamente con la actividad del emprendimiento. Tampoco se financia la cancelación de deudas ni inversiones que se hayan realizado con anterioridad a la presentación del proyecto. Tampoco se financia el alquiler o la adquisición de inmuebles, ni el pago de cualquier otra inversión que hubiese sido realizada con anterioridad, como les mencioné anteriormente. Así como hay ciertas inversiones que no financiamos, hay ciertos sectores que no incluimos y que les va a servir como ayuda a la hora de analizar su proyecto si encuadra entre las actividades elegibles. Nosotros no financiamos la actividad que es netamente comercial, ¿sí? Todo lo que es la compra y reventa de mercadería nosotros no la financiamos, no financiamos lo que es actividad primaria, tampoco la actividad de construcción. Sí financiamos la adquisición de insumos o materias primas que ustedes sean necesarias para la terminación o la construcción del local donde va a estar instalado el emprendimiento. Pero no la actividad de construcción en sí mismo, ¿sí? La construcción de vivienda, de edificios, etcétera. Tampoco financiamos los servicios particulares o profesionales, los servicios inmobiliarios, los servicios financieros o de turismo. Una vez que ustedes hayan realizado la presentación del formulario, el programa cuenta con 3 etapas. La primera etapa es la etapa de preevaluación, que es en la etapa en la que actualmente nos encontramos, donde ustedes presentan los proyectos. Nosotros desde el Ministerio corroboramos que cumplan con los requisitos mínimos y excluyentes del programa. Chequeamos que el formulario que se entienda, que esté completo, que la carga de los datos sean coherentes, que no haya ningún campo que falte sin completar o aquel campo que consideremos que necesite ser modificado, va a existir la instancia de observación. En ese caso nosotros vamos a observar su proyecto dándoles la oportunidad para que ustedes modifiquen el campo que les estamos mencionando que modifiquen. Una vez que se termina con la etapa de preevaluación, se derivan los proyectos a unidades técnicas. De acuerdo a la localización del emprendimiento, es la unidad técnica que le va a corresponder a cada uno de ustedes. La unidad técnica va a ser la encargada de chequear y hacer un análisis más minucioso de todo lo que es el formulario y va a tener la instancia de una visita obligatoria, ¿sí? Un encuentro con ustedes obligatoria, sea presencial o virtual, donde tanto ellos como ustedes tienen la posibilidad de aclarar algún punto que no esté claro, que no hayan podido, en el caso de ustedes, plasmar en el formulario y consideren relevante para comprender o para evaluar el proyecto. Una vez que finaliza la etapa de evaluación técnica por las universidades o la unidad técnica que les correspondió, nos van a remitir un informe a nosotros, nuevamente al Ministerio, donde no solamente nos van a hacer una devolución y observaciones acerca de su proyecto, sino que a los proyectos de ustedes la unidad técnica les va a asignar una puntuación del 0 al 100.
Nos van a mandar esos informes a nosotros y nosotros desde el Ministerio, además de tener en cuenta la evaluación técnica y la devolución que nos hagan las universidades, vamos a finalmente elegir los proyectos que van a salir adjudicados teniendo en cuenta criterios internos como ser la creación de fuentes de trabajo, el impacto regional, la innovación, el impacto medioambiental y si encuadran o no dentro de lo que son los sectores contemplados dentro del Plan Estratégico Industrial 2020. Un aspecto importante, chicos, que a nosotros nos limita mucho a la hora de seleccionar los proyectos es que nosotros contamos con un presupuesto limitado. Nosotros, en base al presupuesto con el que contamos, son la cantidad de proyectos que podemos financiar. Nuestro programa, ser un programa que recibe proyectos de todo el país, tratamos de que sea equitativa en cuanto a la cantidad de proyectos aprobados por provincia. No hay cupos, pero sí tratamos de que se aprueben proyectos de todas las provincias. Todas las distintas etapas o los distintos pasos a ustedes se les va a ir notificando vía mail. Es importantísimo que la casilla ustedes que pongan en el formulario, la casilla de mail, sea la correcta, porque a ustedes todas las notificaciones de derivación a unidades técnicas, de preselección, de observación y de selección final, se les va informando todo vía mail. ¿Sí? Por eso es importante que chequeen bien y corroboren que la casilla de correo que ustedes asignen en el campo de datos personales sea la correcta. A ver, ¿qué otro aspecto importante para decirles? Bueno, les pedimos que presten especial atención de nuevo en qué categoría o en qué formulario encuadran su proyecto. En cuanto a los proyectos en sí, ustedes se van a encontrar con el formulario categoría A, que es para la elaboración de prototipo, que cuenta con dos partes. Una primera parte donde ustedes tienen que describir el prototipo, ¿sí? En qué consiste, cuál es el prototipo que van a elaborar, cómo lo quieren hacer, la localización de las actividades principales para la elaboración de dicho prototipo y van a tener que desarrollar obviamente el plan de inversión. Y una segunda parte donde ustedes van a tener que describir el negocio potencial, ¿sí? Es el negocio que ustedes vislumbran en el caso de que el prototipo funcione correctamente y responda al mercado, si tiene respuesta, si la gente lo demanda o si funciona, ¿sí? A eso nos referimos en ese caso con negocio potencial. Es el negocio que en el caso de que el prototipo funcione correctamente y tenga aceptabilidad, cuál es el emprendimiento en sí que ustedes, el negocio que ustedes quisieran emprender con ese prototipo. En cuanto a la categoría B, que es para la puesta en marcha de emprendimiento, no es requisito que estén inscritos como monotributista. La categoría B también cuenta con toda una parte que es, se podría decir que se puede dividir en dos partes. Una primera parte que es prácticamente conceptual, donde se les pide que describan la misión, la visión, los objetivos que tienen con el proyecto, que describan la competencia, los potenciales competidores, los proveedores, la demanda. Y hay una segunda parte que sería la parte de plan económico financiero, donde ustedes tienen que plasmar cuáles serían los costos de producción, el plan de venta en el transcurso de el comienzo del emprendimiento hasta los primeros 5 años, ¿sí? Durante el transcurso de los primeros 5 años. En el caso de los categoría B, toda esa primera parte consta de una estimación, ¿sí? Son datos estimados, dado que el emprendimiento no está en marcha todavía. Entonces lo tienen que hacer basándose en los conocimientos que ustedes tengan de su proyecto y de su emprendimiento. En el caso de los categorías C, es para empresas que ya están en marcha, ¿sí? Se puede presentar una persona física que esté inscrita como monotributista y ya facturando, o algún tipo de sociedad. En este caso, la primera parte es muy similar a la de categoría B, y la segunda parte, en los casos de empresas en marcha, tienen que plasmar los datos, el flujo de fondos y los costos de venta y plan de inversión son incrementales. ¿Sí? Ustedes tienen que plasmar cuáles serían los costos de producción y el plan de ventas a partir de la recepción del préstamo.
¿sí? No tener en cuenta o no plasmar ya los costos que tienen incurridos con el proyecto, sino hacer una proyección y cómo serían los costos incrementales o el plan de venta incremental a partir del proyecto con el préstamo que ustedes estarían recibiendo. Bueno, la parte más compleja quizás en la convocatoria anterior era el flujo de fondos, donde nosotros en esta convocatoria simplificamos un poquito la tarea de ustedes y ustedes cuando lleguen a la parte del flujo de fondos van a ver que únicamente van a tener que completar dos campos, es el campo de impuestos y el campo de otros ingresos, ¿sí? Eso lo tienen que completar de acuerdo a dónde encuadren el proyecto y en el caso de que proyecten pago de impuestos o que cuenten con otros ingresos para poder financiar todas las inversiones necesarias para el emprendimiento. Dentro del plan de inversión que ustedes van a encontrarse en los 3 formularios, ustedes tienen que detallar todas las inversiones necesarias para el emprendimiento, independientemente que lo financien con capital semilla o no, ¿sí? Ustedes van a tener una parte que es el calendario de inversiones y fuentes de financiamiento, que es allí donde ustedes tienen que plasmar qué de todas esas inversiones van a financiar con capital semilla y qué de todas esas inversiones van a financiar con capital o recursos propios. Creo que con respecto a todo lo que es la carga de formularios, después, bueno, estamos abiertos a todas las preguntas que ustedes tengan o todos los inconvenientes que ustedes hayan tenido a la hora de completar. Una última cosita es que van a encontrarse con que en el plan de inversión tienen 6 meses para detallar las inversiones. Consideramos los 6 meses debido a que ustedes, en el caso que salgan adjudicados con el préstamo, cuentan con 6 meses para realizar todas las inversiones que detallaron en el plan de inversión, ¿sí? Lo que es relevante ahí es que plasmen realmente en qué mes van a realizar las inversiones con capital semilla. El resto de las inversiones detállenlas en el mes que ustedes consideren o inclusive puede ser posterior a los 6 meses. Pero no se preocupen por eso, lo que nos interesa más son las inversiones con capital semilla, que detallen bien el mes en que ustedes van a invertir. Bueno, creo que eso es todo. Estoy abierta a cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan. Lo que les voy a pedir es que traten de ser lo más concisos posible con las preguntas, dado que quizás si hacen preguntas demasiado extensas cuenta un poquito la interpretación, ya que estamos respondiendo directamente las preguntas sin la posibilidad de releerlas o tener por ahí un ida y vuelta con ustedes. Bueno, ya comenzamos con las preguntas que nos fueron haciendo a través del chat. Martín Lapidus dice, ¿las inversiones tienen que ser solamente de maquinaria o estas pueden incluir materia prima o lo necesario para la ampliación del emprendimiento? Bueno, Martín, eso en una parte reciente, inclusive si te sirve, lo pueden pedir el PowerPoint. Las inversiones, justamente según la categoría, puede ser en activos fijos, en capital de trabajo y en activos intangibles, ¿sí? Dentro de cada rubro vas a encontrar que sí, se pueden financiar lo que sea insumos, materias primas, materiales, herramientas, maquinarias, patentes, marcas que tengan que ver con tu emprendimiento, y sí financiamos también la materia prima e insumos necesarios para la terminación o reacondicionamiento del local para la instalación del emprendimiento. Bueno, acá tenemos 2 consultas que son muy similares. 3 personas, Carlos, Janina y Patricia, nos preguntan acerca del formulario de la planilla de recursos humanos. Dice que quieren que explique cómo se completa la planilla. Otra consulta también tiene que ver con recursos humanos, que dice doble entrada y no sé cómo se contabiliza el personal total. La planilla de recursos humanos es complicada, hay que completar cantidad de personas por área, pero los emprendedores vamos a trabajar conjuntamente en las áreas de producción, administración y comercialización. ¿Cómo lo completamos? Bien, lo que nosotros les pedimos es que, es cierto, ya hemos tenido varias consultas respecto a la planilla de recursos humanos. Van a encontrarse con que se les va a pedir que primero describan la estructura actual en el caso de las categorías C,
la estructura actual de la empresa, donde tienen que detallar con qué personal cuentan, y en las dos categorías, tanto B como C, se van a encontrar con una proyección, ¿sí?, desde el año 0 hasta el año 5, en el caso que ustedes prevean la incorporación de personal. Es cierto que cuando ustedes tienen que distribuir el personal en las diferentes áreas, el total por ahí, si hay una persona que esté en más de un área, el total está mal contabilizado. Lo que nosotros le pedimos en ese caso es un aspecto que vamos a tener en cuenta para la próxima convocatoria, pero en ese caso es que si hay una persona que esté en más de un área, que coloquen a dicha persona en el área que ustedes consideren más relevante. El resto son proyecciones, ustedes tienen que ir poniendo, en el caso que prevean la incorporación de personal en el transcurso de esos 5 años, cuántas personas van a incorporar y a qué área. Y de nuevo, en cuanto a las áreas, les pedimos que, por más que intervenga en más de un área, que lo coloquen en el área que consideran más importante. Bueno, tenemos otra consulta de Patricia Molina. Una vez presentado el formulario, cerrada la convocatoria, ¿cuánto tiempo pasará hasta saber si se nos adjudicará? Y también una consulta similar es ¿cuántos proyectos serán seleccionados? En cuanto al tiempo, estimamos que hasta la decisión final de qué proyectos van a ser adjudicados con el préstamo, van a transcurrir entre 3 y 4 meses. Y en cuanto a un cupo, no hay un cupo numérico de cantidad de proyectos, sino que hay una limitación de presupuesto, ¿sí? Nosotros no elegimos, porque ustedes tengan en cuenta que las diferentes categorías financian diferentes montos. Nosotros no tenemos cupo por categoría, ¿sí?, ni tampoco cupo por provincia. Lo que tratamos de que las decisiones sean federales, que hayan proyectos en todas las provincias, pero no hay un cupo estimado ni por provincia ni por categoría. Una consulta de Andrea Riveros, dice, si en un rubro ofrezco muchos productos, ¿tengo que detallarlos a todos en la pregunta 5? En el caso del plan de ventas, si son excesivos los productos que vendemos, si son muchos, es un listado muy largo, por lo menos detallanos los productos que consideres más relevantes. Pero cuanto mayor conocimiento nosotros tengamos de los productos que vos vendés, para nosotros es mejor para conocer mejor tu proyecto. Ana Victoria nos pregunta, ¿se pueden presentar 2 proyectos por la misma persona física? Sí, se permite financiar hasta 3 proyectos por persona. Pueden presentar 3 por persona física y 3 por persona jurídica. Lo que es importante que tengan en cuenta es que en el caso de que lleguen a la última instancia 3 proyectos presentados por el mismo emprendedor, solamente uno de esos proyectos va a ser adjudicado. Janina Ruarte nos pregunta, dice, si se puede dar algún ejemplo de cómo definir un objetivo cuantificable y alcanzable dentro de los 5 años, plan estratégico del formulario. Bien, nosotros cuando les decimos que sean cuantificables es que nos determinen, por ejemplo, si ustedes proyectan un incremento anual de las ventas, que nos digan, justamente nosotros, objetivo, incrementar las ventas anuales en un 20%, ¿sí? O si no es en porcentaje, que nos digan en unidades, pero que sea un objetivo cuantificable, ¿sí? Que ustedes puedan determinar, en el caso de un incremento de las ventas, bueno, ¿cuánto es ese incremento? ¿De un 20%, de tantas unidades mensuales, tantas unidades anuales? Una disminución de los costos, bueno, ¿qué porcentaje de las disminuciones, de la disminución de costos ustedes proyectan, ¿sí? Que uno pueda cuantificar y que se pueda plasmar a través de un número el objetivo que ustedes tienen. Porque muchas veces detallan como un objetivo lograr expandir el emprendimiento en diferentes provincias, o determinan proyectos que son extremadamente generales, y lo que nosotros estamos necesitando es que ustedes nos establezcan objetivos un poco más a corto plazo y más cuantificables.
Ana Victoria nos pregunta, para presentarse a categoría C, ¿es necesario haber facturado? Nosotros recién estamos realizando las inscripciones en AFIP y ARBA, pero aún no facturamos. ¿Es posible? Es un requisito fundamental para categoría C. Sí, necesitas estar no solamente inscripto, sino también haber facturado. Y es justamente cuando nosotros nos basamos en la antigüedad de la empresa, es contando a partir de la primera facturación, es decir, que desde la primera facturación emitida por ustedes no tiene que tener una antigüedad que supere los 24 meses. Otra consulta de Pablo nos dice, ¿pueden formularse 2 proyectos con el mismo emprendimiento? ¿Hay posibilidad de que se aprueben ambos? Se pueden presentar 2 proyectos más de un proyecto por persona, sí, hasta 3, pero tienen que ser diferentes proyectos. La idea no tendría mucho sentido que se presenten el mismo proyecto como categoría B que como categoría C. O sea, no tendría sentido que presenten el mismo proyecto en 2 categorías diferentes. Porque ahí habría un dato que no sería certero. Bueno, tenemos otra consulta de Diego que nos dice, con respecto al formulario registro de potenciales beneficiarios, si estoy registrado, debe ser, ¿no?, como una sociedad de hecho, pero no facturé aún, ¿esto me deja afuera o cómo debo completar ese campo del formulario? El registro de potenciales beneficiarios es un registro que sirve para los 3 programas que están contemplados dentro de lo que es el área jóvenes. Es un registro que sirve para empresas madrinas, para Capital Semilla y para Aprendiendo a Emprender. Es por eso que necesitamos que ustedes registren y plasmen sus datos personales tal cual se corresponden. Después, una vez que quieren, dependiendo en el programa que ustedes quieran aplicar, en el caso de Capital Semilla, si vos estás inscripto en una sociedad de hecho, para poder presentarte a categoría C, es como mencioné anteriormente, necesitas estar facturando, ¿sí? En el caso de que no estés facturando, te podrías presentar a categoría B, pero no como sociedad, sino como persona física, ¿sí? En ese caso, lo que te recomiendo es que si ya estás registrado como sociedad, pero no facturaron aún, que por ahí esperes una próxima convocatoria que seguramente se va a estar abriendo en el transcurso de este año una segunda convocatoria y te presentes en categoría C, que sería donde encuadraría tu emprendimiento como sociedad de hecho. Gustavo Brizuela nos pregunta, ¿por qué el límite de edad? ¿Qué consideraciones se puede tener sobre el tema? El límite de edad es un requisito que está desde que se implementó el programa y es un requisito que no es que hay una explicación taxativa de por qué hasta 35 se tomó ese rango etario para poner un límite, digamos, ya que estaba destinado a un sector que sería el de jóvenes emprendedores. Lo que no quiere decir que una persona que sea de 36 años no sea jóvenes, pero bueno, necesitamos establecer un límite tanto mínimo como máximo de edad para presentarse porque estamos dentro de lo que es el área de jóvenes emprendedores. Verónica nos pregunta, yo inicié mis actividades en Resistencia Chaco y me mudé a principio de este año. Estoy tramitando la inscripción en rentas acá en Corrientes y voy a dar de baja a la inscripción en Chaco. ¿Vale del mismo modo la facturación hecha con rentas allá? ¿Y vos dónde estás ahora actualmente? Ella está en Corrientes, la inscripción la había hecho en un principio en Chaco, pero se mudó este año a Corrientes y tiene facturación de Chaco. Y ella pregunta si vale del mismo modo la facturación hecha con rentas de Chaco. Mira, en realidad a lo que nosotros, lo que es importante es primero, ahí tendríamos que ver qué es lo que vos estás queriendo realizar. Si es poner en marcha un emprendimiento nuevo o continuar con tu emprendimiento que tenías en Chaco, continuarlo en Corrientes. Eso sería algo fundamental como para determinar. Si vos querés poner en marcha un emprendimiento, nosotros te vamos a pedir el cambio de actividad o que presentes la constancia de inscripción en monotributo recién cuando seas adjudicada con el préstamo. Y si en el caso que vos quieras continuar con tu actividad, que ya está en funcionamiento, ya la empresa está constituida, pero te trasladaste a Corrientes, lo que te vamos a pedir es que vos en los datos personales, en la localización del emprendimiento,
figure en la localización actual, y a nosotros nos sirve la primera factura emitida con tu emprendimiento. Eso es lo importante. Juan Pablo Villani nos pregunta, ¿financian gastos de marketing y financian pago a proveedores por servicios? Nosotros financiamos servicios, o sea, financiamos en capital de trabajo, está en la instancia de que ustedes pongan mano de obra, que ustedes puedan financiar la mano de obra que ustedes necesitan para el desarrollo del emprendimiento por un tiempo determinado. Y también hay una parte donde ustedes pueden seleccionar también servicios de profesionales. ¿Sí? Si ustedes necesitan financiar el pago de algún técnico o de algún profesional que los asesore en el transcurso o para poder comenzar con el emprendimiento o consolidarlo, está permitido ese financiamiento. Florencia Sigliano nos pregunta, cuando se hace referencia a persona física en categoría C, ¿sería el caso de empresa unipersonal? Sí, exactamente. Sería una persona que esté llevando a cabo un emprendimiento unipersonal y esté inscripta como monotributista y ya haya empezado a facturar. Celeste Bovari nos pregunta si hay algún instructivo para la carga de formularios. Ahí, en la página está colgado el manual del usuario, que igual no es para toda la carga del formulario, pero un instructivo, estaba la idea de poder colgar un instructivo en esta convocatoria, pero no se llegó a terminarlo. Pero en este momento no, un instructivo para la carga de formularios no hay en la página, sí está toda la información disponible para que ustedes puedan completarlo, y tienen la instancia de ingresar al formulario e ir completándolo de forma parcial. No es necesario que ustedes ingresen y completen el formulario de una sola vez. Pueden ir guardando lo que vayan completando e ir modificándolo y editándolo, y una vez que esté todo el formulario listo, lo pueden enviar. Romina Dávila nos pregunta ¿hasta cuándo hay tiempo para cargar la información en la web? Hasta el 8 de agosto. Agencia de Desarrollo de Galvez. Para fabricar una planta tratadora de efluentes, ¿tendría que presentar categoría A o B? Y eso según si ustedes nunca elaboraron esa planta, es un proyecto, es una idea nueva que no saben la factibilidad, no saben el impacto que puede llegar a tener la planta. Es una prueba que ustedes todavía no saben qué impacto y qué efectos va a tener, si va a funcionar o no. En ese caso sería un prototipo, sería categoría A. Pero si ustedes ya tienen conocimiento acerca del negocio potencial, tienen un plan de negocios, saben el funcionamiento, saben el impacto y lo que quieren es poner en marcha una industria de tratamiento de afluentes, en ese caso tendría que ser categoría B. Lo que sí es importante es que ustedes determinen qué es lo que van a hacer. ¿Van a elaborar la maquinaria para el tratamiento de los afluentes o van a brindar el servicio de tratamiento de afluentes? Eso es importante porque tendrían que ver si la actividad realmente encuadra dentro de lo que son las actividades elegibles para el programa. Bueno, tenemos una consulta de Nerela que nos dice, ¿me puedes explicar cómo es el programa de empresas madrinas? No tiene que ver con... Mira, si querés podés escribir o llamar a nuestros teléfonos, y ahí te pueda brindar información una persona que esté del programa con mayor detalle posible. Por ahí en esta instancia no perdería tiempo en eso, dado que este es un consultorio exclusivamente para Capital Semilla. Bueno, un segundito. Una consulta de Candela. Dice, ¿se considera prioritario el rubro al que aplico taller de encuadernación? ¿Estaría dentro del rubro editorial? Y ahí necesitamos justamente saber bien cuáles son los pasos que vos realizás. Si realizás la tarea de edición y de impresión, si vos únicamente cuadernás, si vos lo que tenés es una fotocopiadora y encuadernás, o realmente el emprendimiento es de impresión y edición. Ahí nosotros lo que es un servicio de fotocopiado únicamente no financiamos, una fotocopiadora no estaría dentro del rubro, pero es diferente a un emprendimiento que se dedique a la edición e impresión. Esos sí serían rubros que financiaríamos dentro del programa.
Verónica Salfiti nos pregunta, desconozco el concepto de mecanismo de fijación de precios. ¿Podrían explicarlo brevemente? Sí, ese campo básicamente nosotros lo que pretendemos es que ustedes nos digan qué aspectos y qué elementos tuvieron en cuenta a la hora de determinar el precio final de su producto. Si tuvieron en cuenta únicamente los costos de producción, es decir, los costos que ustedes tienen que incurrir para la elaboración del producto final, si tienen en cuenta el costo el precio de la competencia, el precio de mercado, si incluyen los costos de transporte o de traslado de mercadería. Es saber qué procedimiento realizan ustedes y qué tienen en cuenta a la hora de determinar el precio final de su producto. Carolina nos pregunta, si la maquinaria que debemos comprar tiene un precio en dólares o convertido a un dólar no oficial, ¿está cotejado que dentro de este préstamo la parte correspondiente a la maquinaria en dólares se dé en esa moneda? Mira, nosotros tenemos contemplado únicamente en pesos, digamos. Nosotros lo que vos plasmás en el plan de inversión tiene que ser en pesos y nosotros el monto que te damos después no puede modificarse en el caso de que el tipo de cambio varíe. ¿Sí? Nosotros, si vos detallás en el plan de inversión que necesitas 30.000 pesos y salís adjudicada, se te darán los 30.000 pesos y en el caso que haya una diferencia en el tipo de cambio, eso tendrás que ver vos cómo lo plasmás o cómo lo contemplás dentro del proyecto, pero nosotros no podemos darte más dinero en el caso de que varíe. Verónica Ceniquel nos pregunta, la asociación que tenemos dentro de nuestro emprendimiento es informal. ¿Con qué figuras se suman en el proyecto? No sé, ahí tendrías que ser categoría B puesta en marcha. Cecilia Bastías, ¿qué ítems pueden usarse en la proyección financiera? Por ejemplo, publicidad, etcétera. ¿Podrían dar un listado completo? Mira, si vos, no sé, me parece que no debes haber ingresado quizás al formulario, porque justamente en todo lo que es el plan económico financiero, tenés detallado qué aspectos se tienen en cuenta o qué aspectos te podés considerar a la hora de determinar los costos de producción. Tenés costos de producción, costos de comercialización y costos de administración. Cecilia nos consulta, ¿priorizan algún rubro más que otro o todos tienen igualdad de condiciones? Para la presentación del proyecto todos pueden presentarse. Todo emprendimiento tiene la posibilidad, siempre y cuando encuadre dentro de las actividades elegibles, tiene la posibilidad de presentarse al programa. Después, es como les dije anteriormente, nosotros a la hora de la selección final tenemos en cuenta criterios internos como ser el impacto regional, la generación de fuentes de trabajo, el impacto ambiental, la innovación, que encuadre dentro del Plan Estratégico Industrial 2020 y además tenemos en cuenta el presupuesto que es limitado. En base a esos criterios, obviamente que priorizamos a veces algunos emprendimientos por sobre otros, pero tiene mucho que ver la particularidad de cada emprendimiento, la localización. Por ahí un emprendimiento en una localización puede ser innovador y en otra no. Por eso no es que tenemos una prioridad respecto a una rama determinada, sino que depende de las características del emprendimiento y los requisitos que nosotros tenemos en cuenta y el presupuesto. Patricia Molina nos pregunta, no tengo claro si tendría que presentarme en categoría A o B. Fabrico relojes, lo hacía como hobby, lo quiero capitalizar. Me faltan herramientas y hacer un stock de materia primas para poder hacerlo. ¿En qué categoría tendría que encuadrar? ¿Como un prototipo para estudiar el mercado o como una manera de poner en marcha el emprendimiento? No, en ese caso tendrías que ser categoría B, dado que vos ya conocés y ya sabés fabricar y ya fabricaste con anterioridad relojes. En ese caso es la puesta en marcha. Después, si el emprendimiento funciona o no en el transcurso del tiempo, eso es independiente de si vos tenés conocimiento o no acerca de tu producto, ¿sí? En el caso de prototipo es únicamente para aquel que tiene una idea, un plan de negocios o que se le ocurrió algún invento o algún producto que no conoce la factibilidad, no sabe tampoco si funciona, no sabe el funcionamiento, lo tiene que someter a un periodo de prueba. En ese caso es que se considera admisible la categoría A. En categoría B, si vos ya conocés tu negocio, conocés tu emprendimiento, sabés fabricarlo, sería la puesta en marcha. Después, si con el transcurso del tiempo el emprendimiento funciona,
es decir, que vos lográs venderlo, lográs tener la demanda suficiente como para sostenerlo en el tiempo. Eso es independientemente de cada, es la particularidad de cada uno, de cada emprendimiento. Bueno, vamos a hacer una última pregunta para que después, bueno, vamos a tener un corte mínimo de 5 minutos. Les pido a todos que nos aguarden después de esta pregunta porque, bueno, Guillermina va a salir un segundito a hacer un descanso, pero son solo 5 minutos y después seguimos con las preguntas. Hacemos esta última que es de Dagoberto de Mar del Plata, que quería saber si la categoría C tiene que tener sí o sí empleados formales actualmente. En realidad tendrían que ser todos los socios que figuren, deberían estar deberían estar formalmente formando parte, estar constituidos dentro del emprendimiento formalmente. Bueno, Sergio nos pregunta, formulario plan de ventas, en la descripción del producto a vender, el precio unitario, ¿pongo el mayorista o el minorista? O un promedio. ¿Se escucha? Ahí estamos. En ese caso, si realizás tantas ventas minoristas como mayoristas, poné un precio promedio o poné el precio que sea más representativo de tu producto, que más se asimile a tu producto, se acerque. Juan Pablo nos pregunta, bueno, nos hace un comentario. No entiendo la diferencia en las tablas de recursos humanos. En la de arriba se pone el gasto en pesos y en la de abajo solo la cantidad de personal, o en todos va cantidad de personal. No, en la planilla de recursos humanos únicamente se pone cantidades, no se ponen los montos. Él dice que se pone el gasto en pesos, no, solamente cantidad de personal. No, se pone cantidades. Lo que se pide es, según la categoría del proyecto, se pide la estructura actual y la estructura estimada del emprendimiento, siempre en cantidad, en número de personas. ¿Qué pregunta? De Lucas Pirani nos dice, docente de la Facultad de Exactas, La Plata, bueno, no es ninguna pregunta esa, perdón. Sebastián Esteves, ¿cuánto es el monto a financiar? Los montos son según la categoría. Categoría A, elaboración de prototipo, financia hasta 30.000 pesos, categoría B hasta 40.000 pesos y categoría C hasta 70.000 pesos. Siempre es hasta, no es una obligación tener que invertir los 30, los 40, los 70.000 pesos, pueden ser menos. Sí, el límite hay un límite máximo. Pablo nos pregunta, Pablo Almazora. Hace 8 meses que estamos con habilitación municipal e inscripción en la FIP. Planificamos elevar el nivel de producción y ventas un 45% en 8 meses a la fecha de cierre de presentación. ¿Tendríamos que hacer planificación a los 8 meses al tiempo estimado de la monetización del proyecto? Pregunta si se entiende la pregunta. Es un poco confusa. Lo que por ahí sí te puedo decir es que las proyecciones, nosotros, no sé si has tenido la posibilidad de ingresar al formulario, pero siempre la realizamos en base a hasta 5 años. ¿Sí? La proyección es tanto en primer, segundo, tercer y así hasta 5 años, tanto en los costos de producción como en el plan de ventas. Únicamente hay un límite de 6 meses en el plan de inversión, pero porque todos los proyectos que salgan adjudicados van a tener un tiempo de 6 meses para realizar todas las inversiones que detallen en el plan de inversión. Celeste nos pregunta, si soy monotributista, ¿hay que tener en cuenta otro impuesto aparte del monotributo? En los categoría B sería, si podés considerarlo, al ser una estimación, todo lo que es categoría B, les pedimos que si consideren el monotributo y si tenés conocimiento de cuánto pagarías de ingresos brutos, podrías incorporarlo. Si no, ya con que por lo menos tengas en cuenta en la proyección el pago de monotributo, y dado que el pago de otros impuestos puede ser aleatorio, puede no ser tan certero, podés planificarlo, lo podés detallar un poco, tratarlo en la instancia de evaluación técnica por parte de la universidad. Dagoberto de Mar del Plata nos pregunta, nos dice que hace un mes se dio de alta en monotributo, solo hice 2 facturas. ¿Puedo entrar en la categoría C o necesito más antigüedad mínima?
podés entrar en categoría C. Candela dice, ¿cómo elaboro el perfil del cliente? Mi producto son libros, la idea es comercializar en librerías, escuelas y centros vecinales. ¿El cliente se detalla las instituciones o las personas que luego los consumirán? Podés detallar las dos cosas. Podés detallar quiénes son los destinatarios directos de tus productos y quiénes van a ser los consumidores finales. Azul Bustamante, ¿cómo anoto a mi socio? Hay un campo en categoría C que te permite agregar los socios. Y un requisito es que vas a tener que, primero que todo, ponerte vos como socio. O sea, el titular del proyecto tiene que incorporarse como socio. Y después tenés la posibilidad de incorporar todos los socios que quieras. Martín Lapidus dice, si se podría explicar un poquito más los objetivos cuantificables. Sí, un objetivo cuantificable es aquel objetivo que vos podés especificar. En el caso, como mencioné anteriormente, que vos tenés una proyección o un objetivo de incrementar tus ventas. Nosotros lo que pretendemos es que dicho objetivo pueda ser plasmado y sea medible y cuantificable. Cuantificable en cuanto a que vos podés realizar una proyección de las ventas y pasarlo a números, a unidades o a porcentaje. Sí, un objetivo, incrementar las ventas, es cuantificable cuando vos detallás que ese incremento de las ventas que vos proyectás es de un 20% anual o tanto por ciento mensual, ¿sí? Y medible es que vos podés especificar en el tiempo en el que vos vas a lograr ese objetivo. Por ejemplo, incrementar las ventas en un 20% en el transcurso del primer año. Entonces ahí lo estás cuantificando porque lo podés corroborar a través del porcentaje y es medible porque estás proyectándolo en el término de un año. Sí, a eso nos referimos con cuantificable, que pueda ser traducido en números, ¿sí? Que no sean objetivos que no puedan verificarse en términos numéricos, ¿sí? Como por ejemplo, lograr que mi proyecto sea conocido en todas las provincias. Bueno, en realidad, no sé, lograr que mi proyecto sea conocido al término del primer año, como mínimo, en 5 provincias del resto del país, al segundo año que el incremento sea mayor, en 3 provincias. Pablo Almazora nos pregunta, si trabajamos 3 personas en el emprendimiento y solo yo soy monotributista, otra persona es familiar y una tercera trabaja desde hace poco, mediodía, pero no está en blanco, ¿la incorporamos igual al cuadro de recursos humanos? Sí, según ahí, si te estás queriendo, es según la categoría. Si vos te inscribís en categoría B como puesta en marcha, es todo estimado. Ahora, en el caso de los categorías C, deberías poner la cantidad de personas que están trabajando actualmente. Lo correcto sería que son las personas que están trabajando en términos formales en la empresa y también tenés la proyección, tenés una proyección acerca del personal que vos querés incorporar y lo que te recomiendo es que en la proyección del segundo año coloques a estas personas, como incorporarlas como parte de la sociedad. Andrea Riveros dice, ¿debemos poner en el mecanismo de fijación de precios cómo es que pensamos fijar un precio para la venta? Claro, justamente lo que se está pidiendo es qué mecanismos utilizan ustedes para fijar el precio del producto final que ustedes van a vender con el emprendimiento. Juan Pablo Villani nos pregunta, la mano de obra a la que hacen mención que se financia, ¿se refieren a empleados internos o pueden ser personas o empresas contratadas? Porque nosotros trabajamos mucho terciarizando algunas cuestiones de nuestro servicio que son nuestro core, no sé qué sería, y no nos conviene tener empleados que se dediquen a eso. Tenés la posibilidad, en el caso de la mano de obra es dentro de tu proyecto. Si vos necesitas incorporar mano de obra para que tu proyecto pueda salir adelante. En el caso de la terciarización, vos tenés un campo que te permite financiar los que son los servicios profesionales o servicios particulares. Tendríamos que ver ahí
esta es una pregunta un poquito puntual porque yo tendría que realizarte algunas preguntas más específicas de tu proyecto, ver bien qué es lo que terciarizás, qué etapa del proceso de producción terciarizás, porque también es ahí donde tenemos que ver si tu proyecto encuadra, ¿sí? La terciarización, si es de una de las actividades principales del proceso de producción, tendríamos que ver cuál es la parte de ese proceso de producción que elaborar vos, ¿sí? Yo pido que por ahí con estas preguntas muy puntuales de proyectos donde yo necesite una segunda pregunta para comprenderla, en el caso que no quede claro, nos pueden escribir un mail o nos pueden llamar. Bueno, tenemos una consulta de Raúl Imposti. Dice, mi idea de negocio es montar una fábrica de jugos naturales. Me parece que tengo que inscribir en manufactura y categoría B. Es un proyecto nuevo. Usaría la financiación para el pago de un ingeniero en alimentos para el diseño de layout y compra de maquinaria. Sí, si todavía no empezaste con tu emprendimiento y no estás facturando, sería la categoría B, que es puesta en marcha. Florencia Figliano dice, se ve que viene una consulta anterior, dice, ¿qué diferencia hay entre una empresa joven, persona física, y joven emprendedor registrado para categoría C? No, a ver, la diferencia es, a ver, vos para lo que es categoría C, te puedes presentar como persona física y como persona jurídica. Ahora, cuando nos referimos a persona física, es una persona que es un emprendimiento unipersonal, que tiene una empresa en marcha y que ya está facturando. Lo que nos referimos con persona jurídica es a una sociedad, que puede ser una sociedad de hecho, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima. Tenés diferentes tipos de sociedades cuando hay más de una persona que forman parte de dicho emprendimiento. Sí, es básicamente esa es la diferencia, y lo que necesitamos es que estén facturando, ¿sí? Que el emprendimiento ya esté en marcha y que estén facturando para categoría C. Pierina Nochetti nos pregunta, ¿puedo marcar más de un campo en el tipo de venta mayorista-minorista? Sí, inclusive tenés el campo otros para incorporar algún otro tipo de venta que vos realices y que no esté detallado bien en el formulario. Fernando Muro nos pregunta si se sabe cuándo habrá una segunda convocatoria. Estimamos que no va a ser muy lejos de la primera, pero todavía al no estar publicada no es una fecha precisa que podamos aún transmitirles, pero está programada una segunda convocatoria para este año y no muy lejana al cierre de la primera. Ana Victoria nos pregunta, si contamos con instalaciones preexistentes, ¿las incluimos en la parte de inversión como recurso? No, si vos ya contás, hay una parte del formulario que tenés que describir los requerimientos técnicos. Si querés, en esa parte de la descripción podés discriminar aquellos recursos con los que contás y aquellos recursos que necesitas invertir. En el plan de inversión, básicamente, vos lo que necesitas detallar son todas las inversiones, o sea, con lo que no contás, todas las inversiones que vos necesitas para tu emprendimiento, independientemente que dichas inversiones excedan el máximo financiable de cada categoría, porque lo que se está pidiendo ahí son todas las inversiones necesarias para el emprendimiento. Después ustedes, como les dije anteriormente, ustedes van a tener un campo donde tienen que poner las fuentes de financiamiento, es decir, que tienen que indicar que de esas inversiones que detallaron en el plan de inversión van a ser financiados con capital semilla y cuáles de esas inversiones van a ser financiadas con recursos propios. Verónica nos consulta, yo ya empecé a completar el formulario de categoría C. Ya estoy trabajando con el emprendimiento, pero todavía no me inscribí. Quiero seguir con la categoría C. ¿Puedo inscribirme ahora para poder seguir en el concurso? El requisito para categoría C no es solamente estar inscripto, es necesario estar facturando. Por lo tanto, no cumplirías con los requisitos ni siquiera inscribiéndote. Lo que nosotros necesitamos es que el emprendimiento ya esté en marcha y que ya estén facturando. En ese caso, lo que te recomiendo es que en esta instancia te inscribas en categoría B, y si no, que esperes a ver si se abre una segunda convocatoria para presentarte en esa convocatoria y ya estar con tu emprendimiento en marcha.
Raúl Imposti nos pregunta, dice, bueno, yo quiero armar mi proyecto en la provincia de Jujuy, pero ahora estoy en Buenos Aires. ¿Cómo especifico esto en los formularios? Nosotros básicamente te pedimos la localización del emprendimiento y ahí también tenés la posibilidad en el registro de potenciales beneficiarios para que vos pongas los distintos tipos de domicilios, tanto el legal como el fiscal y el real. Ahí vas a por ahí a establecer la diferencia, pero a nosotros nos interesa la localización del emprendimiento porque ten en cuenta que nosotros vamos a asignar en la segunda etapa una unidad técnica, ¿sí? De acuerdo a la localización de tu emprendimiento. Si vos pones que tu emprendimiento se va a localizar en Jujuy, seguramente te va a tocar una de las universidades del norte para realizar la evaluación técnica, ¿sí? Y en el caso de que vos tengas que acercar la documentación o tengas que asistir a alguna entrevista con tu evaluador, vas a tener que viajar a Jujuy, ¿sí? Pero a nosotros es importante, a nosotros nos interesa la localización del emprendimiento. Pablo Alzamora nos dice que, bueno, mi gran duda es que hay 2 personas más que trabajan en la organización, pero ninguna está registrada como monotributista ni como empleado en blanco, ya que es familiar y la segunda hace 2 meses que está trabajando. ¿Podría situar igual en el proyecto y en lapso de evaluación y demás regularizo la situación? Y además regularizo la situación. Medio confuso. Dice, ¿podría situarla igual en el proyecto y el lapso de evaluación y demás regularizo la situación? Dice. No se entiende mucho la... No se entiende mucho la pregunta, pero por más que ya hayan comenzado con la actividad, si no están registrados, se tienen que registrar en categoría B. El requisito para poder presentarse en categoría C es que a la hora de la presentación del formulario ya hayan emitido una primera facturación, ¿sí? Agencia de San Jerónimo, Galvez, nos dice nos pregunta si pastelería es una actividad elegible. Sí. Joaquín Maciel, ¿qué plazos estiman hasta la monetización del préstamo una vez aprobado? No hay plazos estipulados. Dice, viene de la pregunta anterior, pastelería. Esa no, perdón. Diego Ávila, ¿en qué industria encuadra la fabricación de sillas de caño? La actividad, por lo que me decís, se encuadra, estaría dentro de lo que es industria manufacturera. Tendríamos que ver bien todo el detalle del CLANAE, que está colgado ahí en la página. Ustedes ingresan a la página, a Capital Semilla, en la parte de presentación de formularios sobre el margen derecho. Si ustedes ingresan ahí, se les va a dar un link donde ustedes pueden acceder y bajarse un recorte del CLANAE, donde ustedes previamente a la presentación del formulario, completar el formulario, pueden chequear bien si su actividad se encuadra dentro de las actividades elegibles y ver bien cuál se acerca más a la actividad que ustedes desarrollan. Ana Victoria consulta si hay algún límite en los montos de venta, costos e inversiones en el plan económico financiero. No hay límites. Eso, lo que sí nosotros pretendemos es que los datos que ustedes plasmen en el plan económico financiero sean datos reales, digamos, que no sean datos exorbitantes que no se condigan con la realidad de su emprendimiento. Clara Batalla dice, si soy monotributista, ¿el monto a descontar de las utilidades por impuesto es el valor del impuesto integrado? Sí, ahí tendrías que poner, si ya sos monotributista, los costos que vos tenés de monotributo y otro impuesto que pagues de acuerdo a la característica de tu emprendimiento y a la actividad que desarrolles. Juan Pablo Villani nos dice que no entiende la diferencia en las tablas de recursos humanos. En la de arriba se pone el gasto en pesos y en la de abajo solo cantidad de personal o en todas va cantidad de personal. ¿En qué formulario me preguntás? ¿En categoría B o en categoría C? No, acá no especifica, dice formulario de recursos humanos. Pero en el formulario de recursos humanos lo que se pide es, básicamente es todo numérico. No se piden montos en cuanto a dinero. Joaquín
Maciel dice, ¿los valores a financiar incluyen IVA? Es una pregunta un poco genérica. Los valores a financiar, nosotros financiamos un monto total. Lo que no financiamos, que les mencioné, son los impuestos. ¿Sí? Nosotros impuestos, tasas, alquileres, nosotros no financiamos eso, a no ser que en el caso de los impuestos esté directamente relacionado con el emprendimiento. Bueno, Joaquín también nos consulta. Dice, en el plan financiero tengo que tener en cuenta la inflación, ya que pide justificación del porqué en el aumento de precios y costos. Sí, justamente nosotros lo que pretendemos, le damos la posibilidad que en ese campo puedan detallar o puedan mencionarnos, en el caso de que hayan considerado incrementos tanto en los costos como en las ventas, que nos detallen y nos mencionen qué consideraciones tuvieron en cuenta a la hora de estimar ese incremento en las ventas o en los costos. Puede ser que hayan estimado incrementos en los costos porque por la inflación, porque sus insumos, en el caso de los costos, los insumos son importados y puede estar sujeto al tipo de cambio. Pueden considerar disminución en algunos costos porque si ustedes con el tiempo consideran que sus ventas van a incrementar, pueden que accedan a compras mayoristas de los insumos, lo que les hace disminuir el precio o el costo de los insumos. Ese campo está abierto a que ustedes puedan aclararnos todo lo que ustedes tuvieron en cuenta a la hora de considerar los incrementos en los costos y los incrementos en las ventas. O sea, el porqué de ese incremento. Andrea Riveros pregunta si en el flujo de fondos podría explicar punto por punto la sección flujo de fondos, si es necesario llenar todos los casilleros. No, justamente la diferencia de esta convocatoria con la anterior es que simplificamos muchísimo el cuadro de flujos de fondos y se van a dar cuenta que a medida que ustedes vayan completando todas las planillas anteriores al flujo de fondos, una vez que lleguen a dicha planilla van a tener dos campos nada más para completar, que es el campo de otros ingresos y el campo de impuestos. Todos los otros campos que se encuentran en la planilla de flujo de fondos se van a ir completando automáticamente en la medida que completen las planillas anteriores. Verónica Ceniquel dice que el emprendimiento lo presento con mi monotributo, pero dentro de nuestro estudio trabajan otras personas que no están instituidas como empleados y que tienen su propio monotributo. ¿Ellos pueden figurar a pesar de que yo soy la titular porque ellos están dentro de la estructura organizativa de la empresa? Sí, pueden presentarse. Lo que nosotros le pedimos es que en el caso de los categorías C, que ya están inscriptos como monotributista, sí puede ser que esté conformada una sociedad de hecho. ¿Sí? Una sociedad de hecho puede ser que la conformen más de una persona y que se presente la titular, la que esté inscripta como monotributista. Nosotros lo que es importante a la hora de determinar cuál de las personas se incorporan para figurar como titular es que la persona que figure como titular dentro del proyecto es la que va a tener que responder ante todas las cuestiones legales, ¿sí? Ante la presentación de la documentación va a ser la documentación del titular del proyecto. La asistencia a la entrevista va a tener que realizarla la titular del proyecto y en el caso de que el proyecto sea adjudicado, el que va a tener que, la única persona que va a poder recibir el préstamo, digamos el cheque, va a ser la persona titular. ¿Sí? Después puede estar conformado por otras personas que estén como monotributistas. Patricia Molina pregunta, si el proyecto funciona, ¿uno puede presentarse en otra convocatoria para acceder al préstamo para consolidación de la empresa? Sí, ustedes pueden presentarse una vez que, en el caso que ganen una convocatoria, pueden presentarse a la convocatoria siguiente, siempre y cuando hayan realizado todas las inversiones y hayan presentado la rendición de cuentas correspondiente. Fernando Muro nos pregunta, hoy no tengo empleados, estoy haciendo el formulario de la categoría C, ¿puedo mandar el formulario en esta categoría? Sí. El proyecto puede ser que sea en un comienzo unipersonal, es por eso que les damos la opción de que hagan una proyección o una estructura estimada, para que ustedes coloquen si en el transcurso de los próximos 5 años de funcionamiento del emprendimiento tienen prevista la incorporación de alguna otra persona a su emprendimiento.
Andrea Riveros nos pregunta, ¿las herramientas eléctricas, como por ejemplo una cortadora de tela, están en requerimientos técnicos? ¿Entran en requerimientos técnicos? Sí, sí, puede entrar dentro del plan de inversión y pueden financiarse. Bueno, hay muchas consultas, pero bueno, tenemos que terminar con el consultorio, lamentablemente. Pero bueno, les comento a todos que lo que hoy duró este consultorio, bueno, va a ser subido a YouTube, así que bueno, si a alguno le quedó alguna consulta que necesita refrescar, lo puede ver en el video. Gracias, Guillermina, por participar de las actividades que tiene el aula virtual de la CEPIME. Nosotros ahora les vamos a dejar todos los contactos con el programa y todas las sugerencias y consultas que quieran hacer al aula virtual de la CEPIME. Nuestro mail ahí en el chat se los vamos a poner y la página. Bueno, solo consultas que estén relacionadas con el sistema, porque a veces nos consultan sobre el programa y nosotros solamente, digamos, que administramos la capacitación. Las consultas que tienen que ver con el programa tienen que hacérselas al programa específicamente. Bueno, no sé si Guille quiere saludar o... No, agradecerles a todos por haberse conectado, por tener en cuenta este medio que la verdad simplifica mucho, porque una pregunta puede aclarar las dudas de muchos. Y bueno, decirles que no esperen hasta último momento para mandar sus formularios, que tienen tiempo hasta el 8 de agosto. No se desesperen en caso que no puedan presentarse en esta convocatoria. Seguramente se va a programar alguna convocatoria no muy lejana a esta. Y bueno, que cualquier consulta que tengan, cualquier duda que tengan, pueden escribirnos a nuestra página jóvenes@industria.gov.ar. Y si desde allí no podemos despejar la duda, podemos brindarle un número de teléfono para que puedan comunicarse directamente con nosotros. Espero poder haberles aclarado todas las dudas y bueno, muchos éxitos en la presentación de su proyecto. Muchas gracias, Guille, por compartir tus conocimientos en el aula virtual de la CEPIME. Les comentamos a todos que el aula tiene otras actividades que quizás les interese, las pueden ver en el cronograma que nosotros subimos a la página, que es www.pimescampus.com.ar. También, bueno, aceptamos sugerencias y comentarios que nos quieran realizar para mejorar el sistema. Bueno, nuevamente gracias y los esperamos a todos en los próximos consultorios.